Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy para un análisis profundo de un tema que sigue generando interés y debate en el mundo de las telenovelas turcas, el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un amor que nació en la pantalla, que conquistó a millones y que, lamentablemente, llegó a su fin. Hoy vamos a desentrañar los misterios, analizar las posibles causas y repasar la historia de esta pareja que nos hizo soñar. ¿Están listos para sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Can y Demet? Prepárense porque hoy vamos a explorar a fondo esta historia. Como siempre, antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí exploramos a fondo el mundo de las series turcas, sus estrellas y todos los secretos que las rodean. *** Un comienzo de ensueño, el fenómeno Erkenci-Kuş ***. Para entender la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, es imprescindible remontarnos a sus inicios, al punto de partida de su conexión, la telenovela Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta producción, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un auténtico fenómeno global. Su éxito trascendió fronteras y conquistó audiencias de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia. La trama de Erkenci-Kuş es un cuento de hadas moderno, una historia de amor con todos los ingredientes para cautivar al público. Sanem, una joven soñadora con aspiraciones literarias, interpretada por Demet Özdemir, encuentra su vida transformada cuando se involucra en el mundo laboral de su familia. Su destino se cruza con el de Can Divit, un fotógrafo publicitario guapo, exitoso y con un pasado misterioso, interpretado por Can Yaman. A partir de ese encuentro se desata una serie de eventos que los acercan, desafían y finalmente los enamoran. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Sus miradas se cruzaban, sus risas se compartían, sus escenas románticas parecían tan reales que el público se sumergía por completo en la historia. La conexión entre ambos actores era palpable, y eso se traducía en una actuación convincente y emotiva. Las escenas de amor, pasión y complicidad eran tan intensas que el público no podía evitar sentir que lo que veían iba más allá de la actuación, que algo más estaba pasando entre ellos. El éxito de Erkenci-Kuş fue tan grande que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La telenovela generó una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, quienes comentaban en redes sociales, analizaban cada escena y especulaban sobre la posible relación entre Can y Demet en la vida real. Los fans se sentían parte de la historia, y su entusiasmo alimentaba la popularidad de la serie y, por supuesto, la curiosidad por la vida personal de sus protagonistas. *** Rumores y especulaciones, la chispa que encendió las redes ***. A medida que la telenovela ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Fans de todo el mundo compartían fotos, vídeos y comentarios, analizando cada gesto, cada mirada y cada interacción entre los actores. Los fans, como es lógico, deseaban con fervor que el amor que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Querían creer que Can y Demet eran pareja, que su amor era real, que la magia de Erkenci-Kuş había trascendido la ficción. Esta ilusión, sumada a la química innegable de los actores, alimentó la ola de especulaciones y rumores. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena noticia, se sumaron a la caza de cualquier indicio que confirmara la supuesta relación. Constantemente buscaban capturar momentos románticos, cenas juntos, paseos tomados de la mano, o cualquier gesto que delatara una conexión más allá de la amistad. ¿Y saben qué? Hubo momentos que alimentaron aún más estas especulaciones. Fotos de ambos compartiendo cenas románticas, paseos en lugares turísticos, gestos de cariño y complicidad, imágenes que parecían confirmar lo que muchos querían creer. Estos momentos capturados por los paparazzi o compartidos por los propios actores en sus redes sociales, generaron un frenesí entre los fans, quienes esperaban ansiosamente una confirmación oficial. Las redes sociales se inundaron de hashtags relacionados con la pareja, como @Can Demet, @Can Yaman Demet, y se crearon numerosos perfiles de fans dedicados a difundir imágenes y noticias sobre ellos. Los fans, además de analizar cada foto y vídeo, compartían teorías y deseos, expresando su apoyo a la supuesta relación y esperando que su amor fuera real. *** Entre la realidad y la ficción, la ausencia de confirmación oficial ***. A pesar de la intensa especulación y de las evidencias que parecían confirmar una relación,
nunca hubo una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de Method Demir. Ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo respecto a su vida personal, evitando pronunciarse públicamente sobre el tema. Esta falta de confirmación, por un lado, alimentaba aún más la curiosidad y la especulación. Los fans interpretaban cada silencio, cada gesto y cada declaración sutil como una pista, buscando descifrar si realmente estaban juntos. La incertidumbre generaba un mayor interés en su relación y en su vida personal. Por otro lado, la ausencia de una confirmación oficial permitía a los actores mantener un cierto grado de privacidad. Al no confirmar la relación, podían proteger su vida personal de la constante atención mediática y de la presión del público. Esta decisión, aunque comprensible, también frustraba a los fans, quienes esperaban ansiosamente una respuesta clara. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado. La constante exposición mediática, las entrevistas, las alfombras rojas y la opinión pública pueden ser muy desgastantes. Por eso muchos actores y actrices prefieren mantener su vida personal en un segundo plano, protegiendo su intimidad y evitando la intromisión en su vida privada. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, la falta de confirmación oficial no significa necesariamente que no existiera una relación. Podría ser que, por diversas razones, prefirieron mantenerla en secreto, protegiendo su privacidad y evitando la presión mediática. *** El origen del romance, un amor forjado en el set ***. Si bien no hubo una confirmación oficial, es difícil negar que algo especial sucedió entre Can Yaman y The Method Demir durante el rodaje de Erkencikus. La cercanía, la convivencia, la intensidad de las escenas y la conexión de sus personajes crearon un ambiente propicio para el romance. El trabajo en una telenovela exige largas jornadas de rodaje, en las que los actores pasan muchas horas juntos, compartiendo risas, lágrimas y momentos de tensión. Esta convivencia constante crea un vínculo especial, una conexión que puede ir más allá de lo profesional. La interpretación de personajes enamorados también contribuye a crear un ambiente propicio para el romance. Los actores deben sentir una conexión emocional para interpretar con autenticidad las escenas románticas, y esa conexión puede trascender la ficción. En el caso de Can y Demet, la pasión por la actuación, la cercanía que exigía el trabajo y la conexión de sus personajes pudieron ser los ingredientes perfectos para que naciera el amor. El set de Erkencikus se convirtió en un lugar de encuentro, donde la amistad y la admiración pudieron dar paso a algo más. La química entre ellos era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas cómplices, sus gestos de cariño y sus risas compartidas eran señales claras de una conexión especial. El público, al ver esa conexión, no pudo evitar creer que lo que veían era real, que el amor de Sanem y Can también existía en la vida real. *** ¿Por qué se apagó la chispa? Un análisis de las posibles causas ***. La pregunta del millón es, sin duda, ¿por qué se apagó la chispa entre Can Yaman y The Method Demir? Lamentablemente no existe una respuesta única y definitiva, ya que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que pudieron influir en la ruptura. ***. La presión mediática ***. El éxito arrollador de Erkencikus convirtió a Can y Demet en dos de las estrellas más buscadas de Turquía. Los paparazzi, las entrevistas, las alfombras rojas y la constante atención del público generaron una presión mediática que pudo afectar su relación. La falta de privacidad, la necesidad de lidiar con la opinión pública y la constante exposición pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja. ***. Diferencias de personalidad ***. Can Yaman, con su intensa personalidad y su enfoque en su carrera, ha demostrado ser muy ambicioso y determinado. The Method Demir, por su parte, es una persona más reservada, enfocada en su trabajo y en mantener su vida personal en privado. Las diferencias de personalidad, aunque pueden ser atractivas al principio, a veces pueden convertirse en un obstáculo para una relación duradera. ***. La distancia ***. Después de Erkencikus, Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, lo que lo obligó a viajar constantemente. The Method Demir, por su parte, continuó trabajando en Turquía. La distancia física, las agendas apretadas y la falta de tiempo para verse y compartir momentos, sin duda, afectaron su relación. La naturaleza efímera del amor Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener fecha de caducidad. A veces el amor se termina,
y es algo natural. La vida cambia, las personas cambian, y lo que funciona en un momento dado, puede dejar de funcionar más adelante. Asterisco 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 la falta de confirmación oficial asterisco asterisco la ausencia de una confirmación oficial sobre la relación entre Khan y Demet dificultó el entendimiento de los motivos de la ruptura. Sin una declaración clara por parte de los actores, el público solo podía especular sobre las posibles causas. Es fundamental recordar que en última instancia, solo Can Yaman y Demet Özdemir saben realmente lo que pasó entre ellos. Podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones, pero la verdad solo la conocen ellos. Respetar su privacidad y sus decisiones es fundamental. Asterisco asterisco el después, trayectorias individuales y nuevos capítulos asterisco asterisco. Después de la supuesta ruptura, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron con sus respectivas carreras, cosechando éxitos y construyendo sus propios caminos. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco Can Yaman, con su carisma y talento, se convirtió en una estrella a nivel mundial. Protagonizó producciones internacionales, como Dolunay y Bay Jail, y consolidó su posición como uno de los actores turcos más populares. Sus proyectos internacionales le permitieron expandir su carrera y llegar a audiencias de todo el mundo. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco Demet Özdemir continuó demostrando su talento actoral en proyectos turcos, como Doğduğun Kaderindir y Erkencikus. Su talento y versatilidad le permitieron consolidarse como una de las actrices más queridas de Turquía, ganándose el cariño del público y el reconocimiento de la crítica. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas personales, encontrando nuevos amores y enfocándose en sus carreras. Han demostrado que a pesar de los desafíos y las dificultades, es posible seguir adelante y construir un futuro brillante. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, el legado de un amor en la pantalla asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la vida. Asterisco 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 el amor en el mundo del espectáculo asterisco asterisco la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo el éxito, la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. El mundo del espectáculo es exigente y a menudo implacable. Las relaciones pueden ser puestas a prueba constantemente, y no todas sobreviven a la presión. Asterisco 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 la naturaleza efímera del amor asterisco asterisco el amor, a veces, es efímero. Las relaciones cambian, las personas cambian, y lo que funciona en un momento dado, puede dejar de funcionar más adelante. Aceptar esta realidad es fundamental para aprender a lidiar con las rupturas y seguir adelante. Asterisco 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 el valor de la privacidad asterisco asterisco la privacidad es un bien preciado, especialmente para las celebridades. Proteger la intimidad y evitar la constante intromisión en la vida personal es fundamental para mantener la estabilidad emocional y la felicidad. Asterisco 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 el poder de los recuerdos asterisco asterisco aunque el amor entre Can y Demet haya terminado, los recuerdos de su tiempo juntos y la admiración por su trabajo siempre permanecerán. El legado de Erkencikus y su conexión en la pantalla seguirán presentes en la memoria de los fans. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo cerrado, un futuro brillante asterisco asterisco. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden entrelazarse en el mundo de las telenovelas. Su romance que floreció en la pantalla y cautivó a millones, llegó a su fin, pero nos dejó una gran lección. El amor, a veces, es efímero, pero los recuerdos y la admiración por su trabajo siempre permanecerán. La historia de Can y Demet nos recuerda que en el mundo del espectáculo, el amor puede ser tan intenso como efímero. Las relaciones están sujetas a la presión mediática, a las agendas apretadas y a las diferencias personales. A pesar de todo, su trabajo juntos en Erkencikus nos regaló momentos inolvidables y nos demostró el poder del amor y la conexión humana. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas, construyendo carreras exitosas y encontrando nuevos caminos. Su historia es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y las decepciones, la vida continúa y siempre hay un futuro brillante por delante. Y hasta aquí llega el análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de la ruptura de esta pareja que tanto amamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante? ¿O quizás la distancia fue un obstáculo insalvable?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta pronto.